Hola, hola, espero se encuentren muy bien. Continuando un poco con nuestras clases, vamos a recapitular un poco lo que fuimos ya desarrollando. Estuvimos viendo por último la unidad 2 que trataba sobre las técnicas de estudio. Vimos ya varias técnicas de estudio, estuvimos ya analizando lo que son mapas conceptuales. En la clase anterior estuvimos viendo lo que es la técnica del subrayado, también la técnica de esquemas y tuvimos algunas actividades para practicar un poco la aplicación de esas técnicas. Hoy vamos a estar viendo otros tipos de técnicas que también utilizamos bastante en nuestro día a día, que es la toma de apuntes y el reporte de lectura. La toma de apuntes es una técnica de estudio que consiste en resumir una información para trabajos escritos o exposiciones. Los apuntes o tomas de notas exigen prestar atención y juzgar continuamente qué es lo más importante de entre todo lo que dijo el docente o expositor. El estudio no solo se nutre de los materiales de textos y de libros obligatorios para cada materia, sino sobre todo en la enseñanza universitaria de los apuntes que se toman en clase. Existen tres puntos muy importantes que debemos llevar en cuenta para hacer bien los apuntes, que es el saber escuchar, saber pensar y saber escribir. Cuando hablamos de saber escuchar, es estar muy atento a expresiones significativas, palabras o toques de atención que ordinariamente emplea el que habla. También se debe poner especial atención tanto al comienzo como al final de la exposición, ya que la síntesis de la exposición con la que se inicia y termina la misma son las más importantes. Cuando hablamos de saber pensar, escuchar reflexionando y siguiendo mentalmente el orden expositivo del tema. En esta escucha reflexiva es decisivo no perder el hilo expositivo, por lo que se deben atender bien los mecanismos y nexos que hay entre una cuestión y la que sigue dentro de un mismo tema. Como habíamos visto, tenemos tres puntos que debemos llevar muy en cuenta a la hora de elaborar nuestros apuntes para poder hacerlo correctamente, que es el saber escuchar, el saber pensar y el saber escribir. Cuando hablamos de saber escribir, no hay que escribir lo que dice el profesor copiándolo textualmente sus palabras, sino lo que cada uno es capaz de sintetizar con sus propias palabras. En la toma de apuntes es muy importante la rapidez y la concisión. Es por eso que es muy bueno utilizar una serie de abreviaturas o signos, una especie de código personal que puede ser interpretado con facilidad y permita limitar la escritura de los apuntes. Eso quiere decir que en el apunte solo debemos anotar las afirmaciones más importantes del expositor o del profesor. Existen varias ventajas de tomar apuntes. Algunos son que facilitan el aprendizaje y el estudio, permiten una mayor concentración en la clase, es más resumido, facilitan el proceso de memorización, ayuda a reformular las ideas del expositor y hacerlos más comprensibles, mejora la conversación y el aprendizaje como resultado de una mayor atención y el ejercicio constante de síntesis, un trabajo intelectual más activo, favoreciendo la ejercitación mental a través de una constante actividad de análisis y síntesis en relación de conceptos y partes de la explicación. Aprende a discriminar lo esencial y lo no esencial del tema, obtener una guía rápida para los exámenes en menos tiempo y desarrolla las capacidades como atención, agilidad mental, análisis y síntesis. Otra de las técnicas de lectura que vamos a aprender es el reporte de lectura. Se conoce como reporte de lectura al informe que elabora una persona después de leer un determinado texto. En dicho reporte se deben incluir ciertos datos que permiten demostrar al individuo
que efectivamente ha leído el texto y lo ha comprendido. Leer es muy importante en el aprendizaje, pues la mayor parte de lo que se aprende se hace por medio de la lectura. Cuando se quiere aprender algo, lo primero que se hace es leer. Se leen los instructivos para manejar aparatos, se lee el índice de un libro para buscar un tema, los letreros en las calles o en los autobuses. Tenemos dos tipos de reportes de lectura, que es el reporte de comentarios y el reporte de análisis. Cuando hablamos de reportes de comentarios, se trata de un cuento o una obra dramática. Además de contener los aspectos esenciales de un reporte, se agregará una síntesis del argumento. Si es un poema, se indicará la intención del autor o el mensaje del texto. También la opinión personal y las conclusiones. También tenemos el reporte de análisis. Si el texto habla de un tema actual o de debate referente a un hecho o suceso político, el reportaje o comentario de una noticia, además de los aspectos necesarios de un reporte de lectura, se redactará un análisis del tema leído, en el que se manifiesten algunas reflexiones sobre la lectura. Finalmente, se dará una opinión personal y se redactarán las conclusiones. También tenemos otro tipo de reporte de lectura que es el reporte de lectura general o informativa. Es el más sencillo y práctico y se puede emplear como técnica para estudiar un texto de cualquier materia. Aquí vemos la técnica de elaboración de reportes de lectura. Primeramente, realizamos una lectura atenta y global del texto. En segundo lugar, localizamos los términos desconocidos e investigamos su significado en el diccionario. El tercer paso, localizar y subrayar las ideas principales del texto. En este caso, volvemos a aplicar nuestra técnica del subrayado que ya vimos en la clase anterior. En cuarto lugar, redacción de esas ideas, elaborando un resumen. Los datos que deben llevar el reporte de lectura son nombre, curso y materia. En este caso va a ser el nombre del alumno del primero o primera de la materia de metodología. Título del texto, autor del texto, tema y resumen del contenido. Características del reporte de lectura. Evaluación crítica. El objeto de un reporte de lectura es la evaluación crítica de cualquier clase de texto. Esto incluye obras literarias de todo tipo, artículos periodísticos y géneros literarios completos. Brevedad. Normalmente los reportes de lecturas son breves en los periódicos y revistas académicas. Rara vez superan las 100 palabras. Todos ellos deben ser concisos. Temas e ideas acorde con el texto original. Con relación al tema del reporte de lectura, este es el mismo del texto que se analiza. El redactor del reporte ubica las ideas principales de dicho texto. Texto explicativo y expositivo. El reporte de lectura es un texto explicativo expositivo. Por su condición explicativa, genera un conjunto de informaciones, en tanto por su carácter expositivo, las da a conocer. En cuanto al lenguaje usado, es de tipo objetivo y se escribe en tercera persona. Aquí podemos ver un ejemplo de reportes de lectura.